Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp. Buena costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Fiestas con responsabilidad. Dicen que el año nuevo es cuando se produce el mayor desbande. Y se ¿Con el produce 18 también? También, sí, quizás consumo probablemente de con el alcohol. 18. Se produce lo que se llama consumo compulsivo de alcohol. Estamos con Sara Contreras, directora de enfermería de la UNAB. ¿Cómo está, Sara? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, Sara, gracias por acompañarnos y por estar disponible para darnos este baño de prevención de las cosas que hay que evitar hacer para estas fiestas de fin de año, las celebraciones, se junta la familia, amistades. El año nuevo es más de tiro largo que la Navidad. La Navidad acá en Chile, el resto de los latinoamericanos dicen que somos bastante fomes para Navidad porque nos encerramos nomás. Oye, sí, el otro día salió un claro, reportaje en Sabes, donde ¿ya? un colombiano tomaba fotos y mandaba fotos A sus otros familiares. claro, y a Colombia, y decía, así se celebra la Navidad en Chile, y no había nadie en la calle. Todos Porque en guardados. Colombia es distinto, allá el clima es otro, el ánimo es otro, y celebran en la calle, etcétera. Bueno, pero ese es otro tema. Ya, Sí, no pero te bueno, interrumpo más, vámonos María a José. Año Nuevo, Sara, prevenciones fundamentales y que están relacionadas, yo creo, con el consumo de alcohol, ¿no? Ujú. Principalmente con el consumo de alcohol, la verdad es que nosotros como país tenemos una tasa de consumo bastante alta, sobre todo a nivel latinoamericano, somos el primer país de Latinoamérica en consumo de alcohol. Entonces se ve, como bien decían ustedes, aumentado en estas fechas. Existe este consumo compulsivo, sobre todo por la población adolescente y adulto joven, y que nos trae un sinfín de consecuencias que no tienen que ver solo con el consumo, y uno piensa al tiro en accidentes de tránsito Así es. o en atropellamiento, porque los accidentes de tránsito no es solo por los conductores, sino que también por las personas en estado etílico que transitan por las calles y Peatones y que ciclistas, son más proclives fundamentalmente. a tener un accidente. Oye, Sara, Entonces, directora de enfermería de la UNAP, ¿qué es un consumo compulsivo de alcohol? es cuando tú consumes sin, es como similar a lo que pasa con los trastornos alimenticios. Recuerda que hay un consumo alimenticio que come y come y come sin poder parar, sin poder frenarse. Lo mismo pasa con el consumo del alcohol. Es un consumo donde tú consumes sin medida, no te das cuenta y solo quieres consumir alcohol. Es Pero, po- como, se escucha sobre todo en la población adolescente cuando se juntan y dicen que van a borrarse, que es como el término que ellos ocupan, sí. y que consumen excesivamente sin tener temor del prejuicio que les pueda causar o del daño que les pueda causar en ese Sí, momento. ¿qué daño inmediato puede causar este consumo compulsivo de alcohol, sobre todo en la población adolescente? Distintos grados, va desde el sentirte inhibido o desinhibido, alteraciones de conciencia, hasta un coma etílico que podría ser la consecuencia más grave en salud y la muerte finalmente. Sí, hay un estudio interesante, Sara, con respecto también al consumo de alcohol, pero relacionado con el tránsito también, que revela que 6 de cada 10 conductores no teme a ser fiscalizado por conducir bajo los efectos del alcohol. O sea, además, estamos en fechas claves donde hay más consumo de alcohol, pero las personas tampoco le temen a la normativa que existe para justamente poder evitar estos accidentes. Ahora, afortunadamente, existen más posibilidades de poder transportarse en otros automóviles, ya que no precisamente uno es la persona que tiene que manejar. Pero entonces también hay un relajo de las personas y eso también habla muy mal de cómo estamos fiscalizando, ¿verdad?, a los conductores, sobre todo en estas fechas. O sea, hay un tema que tiene que ver con salud pública. Todos conocemos la ley Emilia, ¿verdad?, que se promulgó el 2012. Es una ley que regula la cantidad de alcohol permitida en la sangre para considerar los distintos grados como de culpabilidad bajo el consumo del alcohol, que tiene que ver con una ley de tolerancia cero, ¿verdad?, al consumo de alcohol al volante, después de las consecuencias fatales que tuvo para esta niñita. Y lamentablemente se ha visto un cierto relajo frente Sí. al control.
que se hace por parte de Carabineros. Lamentablemente como sociedad somos un poco gravosos. A nosotros no, si no te va a pasar nada negativo, no frenas. Como que no tomamos conciencia del daño per se, del daño que podemos causarnos y causar a otros solo por el consumo o porque me va a causar un daño, ¿viste? Como que tenemos esa sensación de que nos tienen que castigar, ¿viste? Y si hay castigo, ya ahí me voy a frenar. Lamentablemente como sociedad creo que tenemos que avanzar hacia eso, al tomar conciencia de que nuestros actos tienen consecuencias, esas consecuencias son negativas para el resto y para mí, y que no porque me vayan a multar, me van a suspender la licencia o pueda ir a la cárcel, voy a dejar de consumir. O sea, ahí hay un tema que es más profundo quizá, que debiéramos tomarlo como problema de salud pública, como se está intentando abordar ahora, Claro, lo que pasa, donde se está incluyendo el daño del alcohol y el consumo abusivo de alcohol dentro de la encuesta nacional. yo creo que hay otro problema que es complementario a lo que está señalando Sara Contreras. Sigo teniendo yo la impresión de que la comunicación de los dueños de las empresas productoras de bebidas espirituosas que le llaman, whisky, pisco, vodka, ron, y todos los destilados, el vino, la cerveza, está asociado con la diversión. ¿Ah? Hay una asociación perversa, a mi juicio, porque claro, el consumo moderado de alcohol podría asociarse efectivamente al pasarlo bien, pero en general la fiesta, el ser buena onda, el ser bello, el ser esbelto, el ser hermoso, el tener pelo en mi caso, una melena frondosa, está asociada al consumo de alcohol. Entonces las personas naturalmente se educan y crecen asumiendo que para pasarlo bien, para ser bello, Y es necesario los excesos, además. claro, está Y el asociado al desenfreno. consumo de alcohol. Yo creo que mientras se siga permitiendo ese tipo de comunicación publicitaria, va a ser muy difícil cambiar los hábitos de consumo, creo yo. O sea, Pero ¿sabes si qué? la También un camiseta, tema, perdona, termino, si la camiseta de Colo Colo, que es uno de los dos clubes más populares de Chile, tiene a Pilsen del Sur como sponsor, que es una cerveza, estamos mal. Eso no debería ser. tiene que ver con un tema de sociedad, pues tiene que ver con un tema de tomar conciencia. Yo creo que vamos evolucionando hacia eso, es como lo que pasa con el consumo de tabaco. Con el tabaco se tomaron las medidas previas. Como que se han hecho antes, se hicieron estas medidas de disminuir la cantidad de publicidad, como tú bien dices, del consumo, se ha ido restringiendo el consumo de tabaco en ciertos lugares. Con el alcohol debiéramos de transitar hacia lo mismo, a que la gente tome conciencia, a que nosotros nos hagamos más responsables, a mostrarte, así como en la cajetilla de cigarrillo aparece, no sé, pues el daño en el pulmón, el daño en un hijo, los dientes, ¿verdad? Por estas imágenes que evitan un poco el consumo, que están para allá. Yo creo que con el alcohol debiéramos de avanzar hacia eso. Ahora es importante también mencionar de que existen ciertas medidas o ciertos eh, parámetros en salud que nosotros utilizamos para poder pesquisar el consumo problemático de alcohol. Dentro del examen de medicina preventiva, por ejemplo, del Sí. adulto, que se hace entre los 15 años y más, está el aplicar un cuestionario que es para detectar un consumo problemático de alcohol. Entonces, si nosotros nos hacemos ese examen de medicina preventiva, también vamos a recibir información acerca de nuestro consumo, que como tú bien mencionas, está como aceptado socialmente, o sea, de Claro. tomarme un trago todos los días o de todos los fines de semana, consumir o tener un consumo excesivo. Eso se puede pesquisar y se puede hacer un tamizaje y saber si ese consumo que tú tienes puede ser perjudicial o no. Entonces tenemos que trabajar en conjunto como sociedad para poder lograr disminuir el consumo de alcohol en nuestra población. Con Es un respecto, problema. con respecto a eso que señalaba Sara, que lo comparas, ¿verdad?, con estas campañas publicitarias del tabaco, que restringen bastante, yo creo, el consumo y también lo caro que están. Pero yo recuerdo los memes cuando estábamos en el pic inflacionario, porque ahora ya estamos más estables, pero hubo un pic, ¿te acuerdas del precio del aceite? Pues lo comparaban con la promo o la botella Alto del Carmen, y es más barato comprar una botella de Alto que comprar una botella de aceite. Entonces, finalmente, también en nuestro país es muy barato el alcohol, A pesar que demasiado sabías tú que barato. el 50% de lo que tú pagas
en una bebida espirituosa es impuesto, ¿sabías tú? Imagínate. Y aún así es Se barato. Y aún así, se aumentó el impuesto Sí. al alcohol y a los 48%, no me acuerdo en este minuto, destilados se me hace olvidó. años atrás, se aumentó bastante. aún así es barato, Sin pero embargo, sí, Sara, prefieren consumir, seguir Sí, consumiendo. seguir consumiendo. Sara, y respecto a lo último, porque no solamente el consumo de alcohol, ¿qué pasa con la alimentación y ahí qué cuidados tenemos que tener? Bueno, con la alimentación, más que para la noche de Año Nuevo, como para la cena, que el llamado es el mismo de siempre, como tú bien mencionabas también en el 18 de septiembre, que es evitar los excesos, siempre tenemos que evitarlo, es no olvidarnos de un aspecto súper clave, por ejemplo, la hidratación. La Ok. hidratación ayuda mucho también a disminuir los efectos del consumo de alcohol. No solo la comida, está esto de que si comes y no te va a afectar tanto el alcohol. Sin embargo, si tú te hidratas, también vas a tener una especie de dilución de este consumo alcohólico y también vas a tener una menor sensación, una menor afectación por el consumo del alcohol. Entonces, la hidratación también es importante, hay que mantenerla. Y yo creo que los cuidados también van hacia el día siguiente, Ya. porque el 1 de enero usualmente se hacen Sí, muchos paseos se toma familiares, harto la gente sol. sale, come afuera, hace asados al aire libre, ¿no es cierto? Sí. Nosotros tenemos hartos lugares acá en Concepción donde la gente puede aprovecharlos y hacer esto. Y ahí el consumo es recordar siempre que debemos mantener la cadena de frío, por ejemplo, en algunos alimentos, como en las mayonesas, los dulces, las verduras, ya que tengamos cuidado de si vamos a hacer un asado, por ejemplo, al aire libre, mantener la carne o el pollo bajo envuelto, mantenerlo frío hasta el momento en el que se va a cocinar. Tenemos que tener resguardo de esos aspectos. No mezclar, por ejemplo, ciertos alimentos que pudiesen ser perjudiciales en el consumo. Yo creo que eso es importante no perderlo de vista. En la noche como tal, en la celebración, medirnos y regularnos en todos los aspectos, tanto en lo que consumimos como alimento y en lo que vamos a ingerir de bebidas alcohólicas, pero también para el día siguiente hacer un llamado y un resguardo ahí a tomar las precauciones. Ok. Y con respecto a la hidratación, ¿la bebida isotónica sirve? Mira la que, pregunta. que en nuestro país yo creo que no es consumida tanto por deportistas, yo creo que es más consumida en En el after, en el dices tú, para pasar la caña, ¿no? La verdad es que lo ideal es tomar agua. 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 Sí, Ya. agüita nomás. Ok. Sí. Gracias, Sara Contreras, directora de Enfermería Siempre de la agua. Universidad Andrés Bello. Que pases una bonita fiesta y nos vemos el próximo año. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias, Sara, que estés súper. Muchas gracias. Nos Feliz vemos el año. otro año. Que Nos esté vemos. muy Ok. bien. Chau,